Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo a ver cómo va la fase de floración, pero antes de nada siempre dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el del símbolo de la campanita, porque si no YouTube no notifica de cuando subo nuevos vídeos. Y sobre todo a la gente que comparte los vídeos, se ve que se comparten mucho por WhatsApp, por la plataforma de WhatsApp y nada, dar las gracias porque esto ayuda pues a dar más a conocer el canal y también ayuda pues a la gente que se está iniciando en el cultivo del aguacate para que vean mis vídeos y pues eso, pues les sirvan y vayan aprendiendo cositas, que es lo que queremos y todo esto, ¿no? Y a mí me motiva a ver más suscriptores y cada vez ir haciendo más vídeos, ¿no? Bueno, también antes de seguir con el vídeo, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario también. Estoy dando asesorías personalizadas por precio económico. Me podéis, cualquier cosa me preguntáis por ahí, por WhatsApp. Me podéis preguntar sin compromiso. Pero bueno, es eso. Estoy haciendo algunas asesorías para la gente que se inicia en esto del cultivo del aguacate. Pues ayudarlo con el tema de los abonos, o de podas, de plagas, todas estas cosas. Bueno, más que nada este vídeo va a ser más que nada entretenido, no va a haber mucha explicación y estamos viendo la fase de cómo se encuentran algunos de mis árboles, la fase de floración que está. También vamos a ver algunos insectos polinizadores para la gente. Ya saqué un vídeo sobre esto, pero para la gente que no lo vio, como siempre van llegando suscriptores nuevos, fijaros en alguna parte del vídeo, a ver si más adelante se ve, que cómo están algunas moscas ahí, moscas polinizando. Y claro, quien no sepa esto, quien se esté iniciando en el cultivo del aguacate, al igual solo piensa que los únicos insectos que polinizan los aguacates, la flor del aguacate, son las abejas. No, las abejas son importantísimas, claro que sí. Diríamos que pues son al igual las mejores, ¿no? Pero las moscas parece que no, pero las moscas son muy buenas polinizadoras de la flor del aguacate. Para que lo tengáis en cuenta y la gente que está empezando, que vea moscas en la flor del aguacate, pues se sienten atraídas por ese color amarillo y polinizan la flor del aguacate. No van a hacerte ningún daño, no es que la flor esté pudriéndose y cualquier... No hay nada negativo en ver moscas en las flores del aguacate. Es todo lo contrario, es positivo, es positivo. Se sienten atraídas por el color de amarillo, van y chupan ahí un poquito del néctar de la flor y tal. Y también son muy buenas polinizadores. Bueno, ahí estamos viendo la fase en la que están los árboles. Y, y nada, señores. Eso, ¿no? Ahí estamos viendo, creo que ahí se veía una de las moscas estas. Y nada, que ya hay algunas flores abiertas. Todavía no he encontrado ninguna bolita, o sea, todavía no he encontrado ningún pequeño aguacate. Pero yo creo que al igual en 2 semanitas ya voy a empezar a ver las los primeros aguacates mini aguacates. Ya les mantendré informados, por así decirlo. Y bueno, ya a partir de esta fase, pues yo personalmente, también para dar algún apuntillo y dar más valor en este vídeo, que hemos hablado también de si se puede fumigar, no se puede fumigar. Yo ya a partir de esta fase, cuando ya las flores ya empiezan a abrir, a mí personalmente no me gusta, ahí estamos viendo flores abiertas, otras cerradas, otras por el ciclo natural también se cierran y se abrirían mañana, pero eso, ya hay bastante flor abierta, ¿no? Entonces ya cuando la flor está abierta, a mí personalmente no me gusta hacer fumigaciones así vía foliar, no me gusta dar vía foliar. ¿Por qué? Por la humedad que se puede concentrar en esa flor. Puede crearse humedad, puede ser que el polen no cuaje, puede hacer un efecto lupa si hace mucho calor y quemar ese polen. Démonos cuenta de que estamos en un momento bastante delicado. Si todavía, como hemos dicho, si todavía las flores no están abiertas, está la flor, pero todavía no hay abierta, o hay un 3, un 5% de floración abierta, podemos dar alguna fumigación. Si tenemos una plaga muy fuerte,
Ahí habría que compensar el daño-beneficio, por así decirlo. Yo si tuviera una plaga, por ejemplo, vamos a ponerle que se me mete una plaga de araña, araña roja, araña cristalina, muy muy fuerte y tengo que hacer una fumigación. Es más, utilizaría hasta alguna molécula química, si no me queda de otra. Yo siempre, en mi finca siempre voy a optar por lo natural, siempre. Pero si hay alguna que con lo natural, haciendo las cosas bien y haciéndolo programado, cada 3 meses le pongo esto, cada 3 meses le pongo lo otro, un poquito de jabón potásico, azufre, tal, y vamos combinando y tienes los árboles limpios. No hace falta utilizar moléculas químicas de veneno ni nada de eso. Pero bueno, que eso, que a último remedio, una finca que esté muy enferma, pues si tienes que fumigar en floración, lo hace. Pero yo no lo recomiendo. Una vez que la flor está abierta, no lo recomiendo. Bueno, más que nada para que vierais cómo va la finca y seguiremos grabando vídeos. Suscríbanse al canal, espero que les haya gustado y un saludo.